Las historias han sido el tejido que une a las comunidades, relatos pasados de abuelos a nietos, junto al calor de una fogata o bajo el manto estrellado de la noche. En Guatemala, una tierra rica en misticismo y tradiciones ancestrales, las leyendas cobran vida propia, susurrándose en los callejones empedrados de Antigua y en las profundidades de la selva petenera. Historias de espectros que vagan por barrancos, de criaturas que acechan en la oscuridad y de almas en pena que buscan consuelo. Pero entre todas ellas, hay una figura que proyecta una sombra más larga y helada que ninguna otra. Una que ha evolucionado en la mente de los pobladores hasta convertirse en la personificación misma del terror nocturno. Hoy no hablaremos del galán de trenzas de oro que enamora a las doncellas con su guitarra. Hoy nos adentraremos en la versión más oscura y siniestra de una de nuestras leyendas más conocidas. Hoy hablaremos del hombre del sombredón. Olviden al músico de baja estatura y traje de charro que enloquece de amor a las mujeres de ojos negros. La versión que hiela la sangre en las venas habla de una entidad completamente distinta, una que no busca el amor, sino el alma. Esta variante del sombrerón es descrita como una figura alta, anormalmente delgada, casi esquelética, cuya presencia es tan densa que parece absorber la luz a su alrededor. Su característica más prominente, el sombrero, no es de palma, ni está adornado con oro. Es un sombrero de ala ancha de un negro tan profundo que parece un agujero hacia la nada, ocultando por completo cualquier rasgo de su rostro. No se le escucha cantar ni tocar la guitarra. El único sonido que anuncia su llegada es un silencio antinatural, un vacío donde el canto de los grillos y el susurro del viento mueren abruptamente, como si el mundo contuviera la respiración. La leyenda cuenta que no se conforma con trenzar el cabello de sus víctimas. Este sombrerón es un ladrón de esencias, un coleccionista de lo que nos hace humanos. Se dice que roba las sombras de las personas, aquellos que tienen la desgracia de cruzarse con él en un camino solitario o de verlo parado en una esquina bajo la mortecina, luz de un farol, sienten un frío que no proviene del aire, sino de su propio interior. Al día siguiente, cuando el sol está en su cenit, la víctima descubre con horror que su cuerpo ya no proyecta una sombra en el suelo. Es el primer signo de que ha sido marcado. Sin su sombra, la persona comienza a desvanecerse, no físicamente, sino espiritualmente. Pierden el brillo en los ojos, la risa se vuelve hueca y el recuerdo de la alegría se convierte en un eco lejano. Se vuelven cáscaras vacías, caminando entre los vivos, pero sin pertenecer ya a este mundo, consumiéndose lentamente hasta que su alma es lo suficientemente débil como para ser cosechada. Ahora, déjenme contarles una historia que se susurra en un pequeño pueblo en las faldas del volcán de Agua, un lugar donde las noches son especialmente oscuras y la niebla baja de las cumbres como un sudario. La historia de Julián, un joven velador que trabajaba cuidando una vieja casona colonial abandonada, de esas con patios internos llenos de maleza y pasillos que crujen con el peso de los recuerdos. Julián era valiente, o al menos eso creía. Se jactaba de no temerle a los cuentos de viejas, ni a la llorona, ni al cadejo. Para él, eran solo historias para asustar a los niños. Una noche, durante su ronda, un silencio inusitado se apoderó del ambiente. El aire se volvió pesado y frío. Julián se detuvo en medio del patio central, con la única compañía de la luna llena que se filtraba a través de las nubes. Fue entonces cuando lo vio. Parado bajo el arco de un pasillo oscuro, había una silueta. Era alta, mucho más alta que un hombre promedio, y completamente negra, como un recorte en la realidad. Sobre su cabeza, un sombrero de ala ancha que parecía devorar la pálida luz de la luna. Julián no podía verle el rostro, solo esa negrura insondable bajo el ala. El pánico, un terror primario que nunca antes había sentido, lo paralizó. No podía moverse, no podía gritar, solo podía observar cómo la figura levantaba lentamente un brazo, un dedo largo y huesudo que lo señalaba directamente a él. Con un esfuerzo sobrehumano, Julián rompió la parálisis y corrió. Corrió como nunca en su vida, sin mirar atrás, con el corazón martillándole en el pecho como si quisiera escapar. No se detuvo hasta llegar a la seguridad de la pequeña caseta de vigilancia, donde se encerró, temblando, hasta el amanecer. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que había sido una mala pasada de su imaginación, el estrés, el cansancio, pero cuando salió a la calle, bajo el sol radiante del mediodía, notó algo terrible. En su sombra no estaba. Miró a su alrededor, vio las sombras nítidas de los postes, de los árboles, de otras personas.
pero a sus pies no había nada, solo el suelo vacío. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno. Empezó a sentirse desconectado, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal. La comida no tenía sabor, los colores parecían opacos, y la risa de sus amigos le sonaba lejana y extraña. Se sentía vacío, hueco. La gente del pueblo comenzó a notar el cambio. Julián ya no es el mismo, decían. Tiene la mirada perdida, como si su alma se hubiera ido de viaje. Por las noches, el terror regresaba. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura alta y oscura, parada en la esquina de su habitación, observándolo desde la negrura bajo su sombrero. A veces, en el silencio de la madrugada, creía escuchar un susurro, una voz que no era ni masculina ni femenina, una voz como el raspar de hojas secas, diciendo su nombre. Desesperado, Julián acudió a una anciana curandera del pueblo, una mujer que conocía los secretos antiguos. La anciana lo miró con ojos llenos de pena y le dijo que había sido tocado por el ladrón de sombras. Le explicó que la sombra es el ancla del alma a la tierra y que sin ella, el alma se desprende y queda a merced de la entidad. Le dio amuletos, le hizo limpias con hierbas y copal, pero nada funcionaba. El hombre del sombrerón ya lo había reclamado. La última vez que alguien vio a Julián, caminaba sin rumbo hacia las faldas del volcán al anochecer, como si respondiera a una llamada que solo él podía oír. Jamás regresó. Algunos dicen que la entidad finalmente cosechó su alma, otros que su cuerpo vacío simplemente se dejó morir en la soledad de la montaña. Su historia se convirtió en una advertencia, un recordatorio macabro de que hay presencias en la noche que es mejor no encontrar. O así, las leyendas se transforman, se adaptan y se oscurecen, reflejando nuestros miedos más profundos. El sombrerón, en su origen un espíritu travieso y enamoradizo, se convierte en esta versión en un depredador de almas, un boogeyman guatemalteco que no solo te roba el corazón, sino la esencia misma de tu ser. Esta historia nos enseña una lección fundamental, una verdad que resuena en todas las culturas, aunque hay cosas que no deben ser vistas y silencios que no deben ser interrumpidos. Nos recuerda que, incluso en nuestro mundo moderno, las sombras pueden ocultar horrores antiguos que esperan pacientemente su momento para reclamar lo que es nuestro. Así que la próxima vez que caminen por una calle solitaria en la quietud de la noche y un silencio repentino caiga sobre ustedes, no se detengan. Apresuren el paso y no miren hacia las esquinas oscuras. Porque quizás, solo quizás, una figura alta y delgada con un sombrero de ala ancha podría estar observándolos, decidiendo si su sombra es digna de ser añadida a su colección. Porque como bien dicen los abuelos, y como esta historia nos advierte, en Guatemala, las leyendas son mucho más que simples cuentos. Son ecos de una verdad que se niega a morir. Y hay ecos que es mejor nunca escuchar. Si te ha gustado esta historia, dale like, comenta y comparte el video. Si conoces otra versión, no dudes en dejarlo en los comentarios. Me encantaría leerla. Nos vemos en la próxima.